Saludos en Cristo y bienvenidos a este canal de Macabeo. Como Macabeo seguimos luchando, por gracia de Dios, contra la apostasía. Estamos ya en los castigos de Dios y los castigos, qué peor castigo que se cumpla el tercer secreto de Fátima, la apostasía dentro de la iglesia. Y digo dentro porque no se van. No es como Lutero que hizo un cisma y se fue de la iglesia. Estos se quedan dentro y promocionan las falsas doctrinas, envenenando las fuentes del agua dulce que llega al mar del mundo, librándolo del dominio del demonio y así dulcificándolo con la sana doctrina. Pues ahora vemos que esas fuentes están contaminadas. ¿Por qué digo que están contaminadas? Pues porque precisamente emanan desde dentro de la iglesia visible, pero no con la doctrina de la iglesia. En este caso tenemos al dominico Vicente Borragán Mata, que lleva más de 40 años viviendo y transmitiendo la gratuidad de Dios. Es profesor de Sagrada Escritura y predicador en los grupos de la Renovación Carismática Católica. Y esto lo saca Religión en Libertad, que no sé qué falta de discernimiento ha tenido al sacar este libro. Pero vamos a ver cómo es, o parece, protestantista. Dice, ahora publica De la ley a la gracia, donde contesta grandes interrogantes. Dice, Vicente, usted dice en el libro De la ley a la gracia que el cristianismo está como atrapado por unas cadenas desde hace siglos y que debe liberarse y romperlas. Dice, el título del libro ya expresa en parte su contenido. El cristianismo ha vivido durante muchos siglos bajo el régimen de la ley, pero la ley termina siendo una cadena muy pesada para los que tratan de vivir cumpliéndola con todos sus detalles. Vamos a ver. Fijaos esto, lo que dice, va contra la Escritura. ¿Por qué? Porque San Pablo nos lo dice muy claro, dice, no hay prueba que ponga a Dios que no dé la gracia para suplir. Lo que vemos que en el Antiguo Testamento era la ley a partir de Moisés, que se va configurando hasta la llegada del Mesías, es una prefiguración del mismo Mesías, y el mismo Mesías es quien la lleva a cumplimiento de forma perfecta, siendo el único capaz ya que no tenía pecado. Y por la adopción filial en la gracia, nosotros somos hijos adoptivos de Dios y gracias a sus méritos podemos pasar esa prueba de la fe. Sin embargo, lo que queda es lo que hubo al principio, es decir, la base que Dios mismo puso, el fundamento, son los 10 mandamientos, y Cristo viene a darles cumplimiento a la perfección y así nos lo enseña. Y nos lo dice en otro mandamiento, que es esta ley, que es la ley y los profetas, el cumplimiento de los mandamientos, quiérelo para ti y también para tu hermano. Ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, esto es bueno para ti, es bueno para todos, es lo mejor, es la ley, la perfección, es ese camino. Pero fijaos, os voy a poner en antecedentes y no es muy difícil. La puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la salvación y ancho y recto es el camino que lleva a la perdición. Quien me siga, renuncie a sí mismo, tome su cruz y que venga conmigo. Y tantas otras referencias a que el camino de salvación es una imitación de Cristo, que es un camino de renuncia, de sacrificio, de luchar. Dice nuestro Señor, yo he vencido al mundo. Nos lo dice San Pablo, 3 son los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. Y tantas otras referencias que en la Escritura podemos encontrar de manera muy prolífica. Sin embargo, tenemos aquí un dominico que nos dice cosas que de verdad son protestantes. Dice, vais a verlo. Pero ese es el problema. Religión en libertad, pues haciendo apología de esto, no sé. Dice, De la ley a la gracia es un libro de espiritualidad, de gratuidad, se puede conseguir libertad religiosa, bla, 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 bla. Dice, los 3 primeros siglos del cristianismo fueron deslumbrantes en muchos sentidos, pero a la medida que se fue perdiendo la experiencia de un encuentro con el Señor resucitado, la ley pasó a ocupar el primer lugar. Es decir, el modernismo es todo esto que divide y pone, por ejemplo, al Jesús histórico y al Cristo de la fe de manera separada, o al encuentro con el resucitado y a la doctrina de forma separada, cuando siempre han sido la misma cosa. Y cualquiera que os venda el cuento de que al principio la iglesia era maravillosa y que después, desde que Constantino la reconoció como religión del imperio, fue algo nefasto y se perdió, están diciendo cosas tan graves como diciendo que el Espíritu Santo que guía a la Iglesia permitió que aquello que era tan maravilloso durante 3 siglos, a partir del siglo III, todo se emborronara durante siglos y la Iglesia, que está guiada por el Espíritu Santo, quedará al olvido de grandes verdades que estaban al principio, cuando eso no es lo que enseña la Iglesia. Tenemos la garantía de la enseñanza del Espíritu Santo. Dice, poco a poco se fue imponiendo la idea de un Dios justo y exigente, amenazante y castigador, y la gratuidad desapareció en beneficio de las obras del hombre. Perdone, pero la Escritura, la enseñanza de la Iglesia nos dice siempre la fe y las obras, no como los protestantes. Esa gratuidad parece que es un fideísmo del que se hace eco, que las obras tienen que desaparecer. Dice, el maniqueísmo y la filosofía griega ejercieron una influencia nefasta
en la vida cristiana. Los anacoretas y los monjes comenzaron a someter a un dominio brutal al cuerpo, considerando como un enemigo del alma. Pero es que precisamente es lo que dice San Pablo, ¿no? Dice, por eso cuando contemplamos la vida cristiana desde la gratuidad, sentimos esa urgencia casi angustiosa por liberarla de esa influencia tan perniciosa que el maniqueísmo y la filosofía griega han tenido en ella, de ese pelagianismo, de ese semipelagianismo que han llevado al cristianismo por el camino de las obras y de los sacrificios, de esa imagen de un Dios justo y exigente que no nos deja pasar ni una sola, de ese ascetismo tan brutal. Pero acordad lo que dice nuestro Señor Jesucristo, hay demonios que solo se van con ayuno y oración. Y es así, esa mortificación de morir al mundo y morir al pecado. Bueno, pues este monje, supuesto monje dominico, está ahora emponzoñando las filas de la Iglesia Católica con este libro pernicioso que presenta esta doctrina perniciosa y que Religión en Libertad está difundiendo, no sé por qué, así que llamo tanto al dominico a retirar su libro, a corregirlo, a volverlo a sacar, y a Religión en Libertad a hacer un serio examen de lo que está promocionando. Bueno, es otra más de las noticias que estamos viendo. Quis ut Deus.